Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al curso de Introducción a la Filosofía, enfocado a los filósofos antiguos. Y bienvenido a la primera lección que vamos a tener, que es acerca de la vivencia de la filosofía y de la primera lección que Morente nos proporciona en su libro, ¿no? Espero que hayas leído, principalmente. Espero que te haya resultado clara la lectura. Es una lectura, introductoria a la introducción, entonces espero que sí. Espero que te haya resultado agradable y placentera la primera lectura de tu curso de filosofía. Y bien, hoy vamos a hablar entonces de esta lectura. Vamos a tocar cada uno de los temas vistos en esta primera lección. La lectura comienza con la pregunta de qué significa la filosofía, el significado de esta disciplina y sobre el significado de qué es filosofar. Y yo creo que esta pregunta te vino también a ti varias veces y quizás por esta pregunta estés en este curso, ¿no? Y es muy común que a la hora en que queramos estudiar una disciplina nos preguntemos qué es esa disciplina, qué hacemos cuando decimos estar laborando o estudiando esa disciplina, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando decimos qué es la biología, podemos decir de manera concisa, de manera sintética, que es la rama de la ciencia que se dedica al estudio de los seres vivos. Cuando hablamos de la física, hablamos de la rama de la ciencia que se dedica a estudiar los fenómenos en el universo, ¿no? Y todas las fuerzas que hay, todas las leyes que rigen al universo. Muy bien. El problema de la filosofía es que, a diferencia de estas otras ramas del conocimiento, la filosofía se caracteriza por ser lo opuesto a ellas respecto a que ellas tienen un campo delimitado de conocimiento. La física, los fenómenos naturales, la biología, los seres vivos. En cambio, la filosofía quiere ver todo en conjunto. La filosofía no tiene un campo específico, sino que quiere ver todos los campos de manera general. Aún así, la filosofía tiene sus ramas, pero siempre busca ir a lo más general, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una dificultad en saber qué es hacer filosofía, porque decimos, estamos haciendo filosofía cuando estudiamos qué cosa. Bueno, el problema es que no tenemos una cosa en concreto, ¿no? Las diferentes ramas de la filosofía y la manera general de ver todo el conocimiento, que es característica principal de la filosofía, la vas a ir entendiendo conforme vaya pasando el tiempo, conforme vayas pasando las lecturas. Pero sobre todo el autor, Morente, pone énfasis en la necesidad de que la filosofía sea vivida, ¿no? Y de que entendamos qué es filosofía hasta que empecemos a leer a los autores, hasta que filosofemos. Hasta ahí vamos a saber realmente qué es la filosofía. ¿Por qué? Porque si nos vamos a un diccionario a saber qué es la filosofía, es lo mismo que si fuéramos a un diccionario a saber qué es la filosofía de Hegel, qué es la filosofía de Kant, qué es la filosofía de Aristóteles. Podemos encontrar, sí, quizás una sentencia, como por ejemplo la clásica de filosofía es amor a la sabiduría, ¿no? Sin embargo, eso no nos dice nada. Eso no nos dice nada. Y al igual que eso, no nos diría nada que dijéramos que la filosofía de Hegel se resume en todo lo racional es real y todo lo real es racional, ¿no? Morente pone el énfasis en esto, en que hay que vivir la experiencia de filosofar para saber realmente qué es la filosofía. Te pongo un ejemplo. Si tú te vas al diccionario de filosofía, que es este que tengo aquí, el cual es enorme, el cual podría ser utilizado bien para arma de defensa. La verdad es que sí podría lastimar a alguien. Si nos vamos a este diccionario de Abañano, que es muy bueno y te va a resultar muy útil si llegas a comprarlo algún día, aún así vas a ver que cuando buscas filosofía, vas a encontrarte con una definición de muchas cuartillas. Si te fijas, está en columnas, doble columna de cada cuartilla, y cada página es muy grande en comparación con otros textos como este que tengo aquí de anarquismo. Es mucha la diferencia, ¿sí? Y te vas a encontrar
en realidad con una definición general y con un montón de definiciones de cada filósofo. Y aún así, aunque la leyeras, te vas a quedar muy con una idea vaga de qué es la filosofía, ¿no? También si te digo que la filosofía de Kant, bueno, aquí tengo la crítica de la razón pura, también es amplia. Si te digo que el idealismo trascendental de Kant se enfoca en este término de trascendental, en buscar no tanto el conocimiento de los objetos, sino el modo en que conocemos los objetos, en tanto que ese modo ha de ser posible a priori. Para empezar, no me vas a entender. Y en segundo lugar, te va a decir muy poco. ¿Por qué? Porque aún con que entendieras más o menos qué significa cada uno de estos términos de Kant, qué significa a priori, qué significa trascendental, no lo busques, no busques nada de esto, te estoy dando un ejemplo. Aunque entendieras eso, no vas a saber qué significa en realidad la filosofía de Kant hasta que lo leas y hasta que veas cuáles fueron sus maestros, a qué responde la filosofía de Kant, a qué responde su pensamiento, su crítica, a qué responde toda la problemática y todo este texto, ¿no? Y toda la obra de Kant en general. Entonces, ¿qué debemos hacer para entender qué es la filosofía? Leer filosofía, adentrarnos en el pensamiento filosófico, adentrarnos en los autores que hay a lo largo de la historia de la filosofía, y cuando junto a estos autores pensemos, reflexionemos acerca del tema que están tocando, vamos a saber qué es filosofía, vamos a decir, esto es filosofar. Entonces el autor pone el énfasis en esto, ¿no? Vivenciar la filosofía, en filosofar para saber qué es filosofía. Además de esto, el autor da algunas pautas, por ejemplo, en qué significa filosofía, tal cual el término griego, como ya te lo dije, significa amor a la sabiduría, pero esto no nos dice mucho acerca de qué se hace a la hora de filosofar, ¿no? Y además el autor afirma que en realidad pasa no por un amor a la sabiduría, sino la sabiduría misma. Para Sócrates, el ser sabio, en realidad, con él se limitaba únicamente a saber que no sabía nada. De ahí viene el solo sé que no sé nada. La ignorancia de Sócrates se diferenciaba de la ignorancia de otras personas en que él era consciente de que no sabía nada. Tenía al menos un saber, que era que no sabía nada. Esta búsqueda por el saber, este apasionamiento por el saber es lo que tiende el filósofo, ¿no? A la hora en que hace filosofía. Apropiarse de ese saber, de esa verdad. Eso a lo que llamamos realidad, aprenderla, entenderla, saber qué hay de fondo y tener un piso firme de sabiduría, ¿no? Y bueno, para comprender la filosofía hay que entender también que en los inicios de la filosofía abarcaba todo conocimiento, todo el conocimiento que hoy se ramifica en varias ciencias. Por ejemplo, antes, de hecho hace no muchos siglos, a los físicos no se les llamaba en realidad físicos. Newton no se denominaba físico, sino más bien un filósofo de la naturaleza, ya que la filosofía abarcaba todo el campo del saber, ¿no? Todo campo del saber, de investigación, de estudio, eso era filosofía. Después las ciencias, o más bien los campos del saber se fueron haciendo ciencias cuando fueron independizándose, cuando fueron teniendo sus propios métodos. Entonces la filosofía se fue desfragmentando y en cierto momento únicamente le quedaron ciertas ramas. Esto, entonces, a lo largo de la historia ha hecho que las ideas vayan cambiando y por eso es que es tan necesario estudiar la filosofía de manera histórica, porque la filosofía no es lo mismo en la era antigua, no es lo mismo en la Edad Media y no es lo mismo en la modernidad. La filosofía antigua veía la filosofía de una manera general y quería aprender, por ejemplo, en los filósofos presocráticos, la totalidad de la realidad, la totalidad de la naturaleza, ¿no? Sin embargo, en la filosofía medieval vemos que la filosofía va muy encaminada hacia la teología, hacia esclarecer problemas de la teología, de la religión, tanto en la filosofía cristiana como en la filosofía musulmana, como en la filosofía judía, etc. Y en la filosofía moderna ya podemos decir que la filosofía se independiza de toda pretensión teológica y la teología será uno de los demás temas que hay en filosofía, pero la filosofía ya va a tener como un campo soberano, ¿no? Independiente. La filosofía va a estar sobre todos los saberes y va a tener sus propios métodos y no va a necesitar de la ayuda de la teología para justificarse. Además de que va a tener un giro y se va a enfocar ya no tanto en el mundo que nos rodea,
sino que se va a enfocar en el sujeto, en nosotros, en nuestra manera de pensar, para saber cómo podemos interpretar ese mundo, ¿no? Antes de tratar de entender el mundo que está allá afuera, hay que saber nuestra manera de interpretarlo. Qué limitaciones y qué posibilidades hay en nuestra manera de conocer al mundo. Morente hace este panorama muy general entre filosofía antigua, filosofía medieval y filosofía moderna, ¿no? Y bueno, comencemos con la filosofía antigua. Para comprender la filosofía antigua, Morente, el autor que leímos, hace una distinción entre dos términos muy importantes. No sé si los recuerdas. Y estos términos son doxa y episteme. Para comprenderlos, da algunos ejemplos de qué podría ser doxa, que es como más una opinión, y qué podría ser episteme, ¿no? La verdad. Para comprender más a fondo esto, podríamos quizás ponernos a pensar en cómo nosotros distinguimos cuando alguien está dando su opinión o en realidad está expresando un saber. Cuando alguien nos dice que somos feos, nosotros decimos que más bien es su percepción y opinión de nosotros, ¿no? Todo depende más bien de lo que él opina y todo depende más bien de lo que sus sentidos le dicen y de lo que su juicio emite acerca de nosotros. Pero en realidad, cuando está diciendo que somos feos, ¿está diciendo algo de nosotros? En realidad no, está dando su opinión, ¿no? Pero cuando nos dicen bellos, ahí sí es una verdad. No, no es cierto. También es una opinión, ¿no? También podemos dar opiniones acerca de la política, podemos dar opiniones acerca de la ciencia, de una infinidad de temas. ¿Qué va a ser lo que caracteriza a la opinión? En que radica más bien en el sujeto que la emite que en el objeto acerca de lo que la opinión habla, ¿no? Es decir, si yo digo, esta película es aburridísima, mi opinión tiene que ver más bien conmigo, porque a otra persona, diferente a mí, le puede parecer muy entretenida esa película. Va a haber una variación. En cambio, ¿qué decimos cuando decimos que hablamos de una episteme? Cuando decimos que hablamos de la verdad, ¿no? Cuando hablamos de la verdad, hablamos de la realidad, de lo que el objeto es tal cual, ¿no? Cuando decimos que un cuadrado no es circular, no estamos diciendo algo que depende de nosotros como individuos, sino que realmente estamos diciendo una verdad y algo del objeto, es decir, del cuadrado. Entonces, esto es lo que le interesa a la filosofía antigua, ¿no? El abrazar la episteme, el abrazar la realidad, el saber que hay al margen de nuestra individualidad, por así decirlo, y al margen de la doxa. Eso dejémoslo al vulgo, eso dejémoslo a la habladuría ahí popular, ¿no? Eso dejémoslo a las conversaciones banales que tenemos día a día. Lo que nos interesa es la episteme, lo que nos interesa es la verdad. Y bien, para conocer esa realidad, para conocer lo que el mundo es de verdad, para abrazar la verdad y el saber que tanto ama y añora la filosofía, hay distintos métodos que han propuesto los filósofos, ¿no? Morente te habla de Platón y de Aristóteles. Para Platón, la manera principal en llegar a ese saber es la dialéctica. Este método lo vamos a ver de manera precisa y de manera detallada cuando lleguemos a la lección de Platón. Además de que puedes tú, por tu propia cuenta, cuando lleguemos a estudiar esa lección de Platón, leer algunos de los textos, algunos de los diálogos platónicos, para que te des cuenta de cómo llevaba Platón, en voz de Sócrates, este método de la dialéctica, que en resumidas cuentas era presuponer una definición de algún concepto, por ejemplo el de libertad, decir la libertad es tal cosa, y después buscar una manera de tumbar esa o de falsear esa definición para cambiarla e irla puliendo. Uno de los más comunes ejemplos de Platón, más bien de Sócrates, ya que Sócrates es la figura central de sus diálogos, es cuando le preguntó a un guerrero qué era la valentía. Vaya, si un guerrero tiene la valentía de ir a la batalla en la guerra, pues nos imaginamos que sabemos qué es la valentía, ¿no? Disculpa si cambio un poco la iluminación, lo que pasa es que se acabó la batería de la pila y ya es otro día. Y yo con la misma ropa, ¿no? Bueno, ya es el siguiente día. Entonces nos quedamos en que Sócrates le pregunta a este guerrero valiente, que qué es la
la valentía, él le responde que es atacar sin no retroceder, ir hacia adelante sin no retroceder. Y Sócrates le dice, bueno, yo he visto que el ejército ateniense ha llegado a atacar, pero después da marcha atrás, después se echa para atrás, para después de que el enemigo venga hacia él, poder rodearlo y hacer como un contraataque estratégico, ¿no? Entonces estás queriendo decir que el ejército ateniense es cobarde, que no es valiente por dar marcha atrás. Entonces el guerrero se retracta y entonces ya sabemos que la valentía no significa atacar sin dar marcha atrás, sino quizás no tener miedo a la hora de atacar o no tener miedo en la guerra, algo así. Entonces pasamos de una definición que pusimos como presupuesto, que era la valentía es atacar sin dar marcha atrás, a la valentía es no tener miedo cuando estamos en la guerra, ¿no? Y de ahí podemos tratar de buscar una nueva, un nuevo problema con esta nueva definición para irla cada vez puliendo más e irnos acercando a la definición, la última definición y la definición verdadera de la idea de valentía, ¿no? Más o menos así es como entiende Platón la dialéctica. Pones una tesis y pones una antítesis que a la vez vaya perfeccionando esa tesis, luego otra antítesis y así. Ir de un lado a otro y tener un diálogo interno en el cual puedas ir dialogando tal cual contigo mismo, por eso es dialéctica, dialogando contigo mismo para ir perfeccionando la idea que tienes, ¿no? Eso es más o menos el método de Platón. Ahora bien, después nos platica Manuel García Morente que el método de Aristóteles ya es diferente y más bien Aristóteles ya divide lo que llamamos episteme o lo que llamamos conocimiento, ¿verdad?, en diferentes rubros, ¿no? Que son la lógica, la física y la ética. Por una parte, la lógica es como las reglas que tenemos del puro pensar, ¿no? El estar pensando. Es decir, tú y yo estamos llevando a cabo una conversación mediante palabras que tienen reglas y estas reglas deben de ser lógicas, deben de ser racionales. Entonces, la lógica se encarga únicamente de eso, de las reglas que utilizamos para hacer un discurso coherente, un discurso con sentido, un discurso inteligible. La física ya se encarga de las cosas que están a nuestro alrededor, sobre los fenómenos que vemos en el mundo, sobre el mundo, lo que está ahí afuera de nosotros, ante nuestros sentidos. Y la ética radica en el estudio más bien de la acción humana, ¿no? De nuestra manera de actuar. Entonces ya tenemos como varios rubros de verdad, ¿no? No hay una episteme universal tal cual, sino que hay como ya algunas clases de verdades, de saberes o clases de modos de saber ciertas cosas. No vamos a estudiar de la misma manera las reglas lógicas que los actos humanos, ¿no? No vamos a juzgar de la misma manera un argumento que una acción bondadosa o malvada. Bueno, este es un panorama más o menos de la antigüedad. Sin embargo, esta es una manera muy general de verla y únicamente es muy didáctico hacer estas líneas en la filosofía entre filosofía antigua, filosofía medieval y filosofía moderna e incluso filosofía posmoderna, ¿no? Sin embargo, hay que entender que no hay tal cual divisiones tajantes, no hay una línea en la historia que dijera hasta aquí llegó la antigüedad y hasta aquí llegó la Edad Media, sino que todo es una progresión, todo es un discurso que va cambiando progresivamente, ¿no? Esto es simplemente por cuestiones didácticas. Y hasta aquí acabamos más o menos de manera general con la filosofía antigua. Aristóteles y Platón son la base de toda la filosofía antigua y la base de la filosofía de la Edad Media, ya que en la Edad Media se va a ir perfeccionando, se va a ir puliendo la manera de argumentar, ¿no? En la Edad Media surge la teología tal cual y la filosofía va muy aunada a la teología y es utilizada muchas veces para ella. Es decir, los filósofos ya van a ir muy anclados a temas religiosos.
Y, por ejemplo, un Santo Tomás de Aquino va a utilizar a la filosofía para justificar o para comprobar varios de los mandatos divinos. Pero no solo eso, la teología y la filosofía van muy anclados también a todas las áreas del conocimiento. Por ejemplo, volviendo otra vez a Aquino, es un gran investigador y un gran filósofo del derecho. Y toda su filosofía del derecho y todas las investigaciones jurídicas que él hace van también ancladas a algo llamado derecho divino, por ejemplo, que es el derecho que Dios le da al hombre por el hecho de ser hombre. Entonces, teología va muy, muy, muy encaminada junto a otras áreas del conocimiento y son a veces indisolubles. Y en la filosofía moderna es donde ya vemos a filósofos o leemos a filósofos que nos resultan mucho más familiares. ¿Por qué? Porque en la edad moderna se dan las bases de la sociedad moderna en la que vivimos actualmente. Toda la filosofía política, toda la filosofía de la ciencia, la epistemología, toda la estética, toda la ética, ya no van a necesitar de la teología para justificarse a sí mismas, sino que ya se van a ver como autónomas. Es decir, toda investigación que se haga en filosofía ya va a ser por la filosofía misma. Y si llegamos a hablar de Dios, si llegamos a hablar del bien, si llegamos a hablar de la libertad, si llegamos a hablar de conocimiento, ya no vamos a acudir a la teología para dar respuestas a la filosofía, sino que ya va a haber un distanciamiento y vamos a investigar a Dios desde la filosofía. ¿Qué significa Dios? Si es posible o no conocer a un Dios, etc., ¿no? En la Edad Media, la pregunta sería cómo es posible que Dios permita el mal en el mundo siendo Él bondadoso, ¿no? Presuponiendo ya la existencia de Dios. La existencia de Dios no puede ser dudada. Y si hablamos de la existencia de Dios en filosofía es únicamente para justificar o más bien demostrar su existencia en la Edad Media. Sin embargo, en la modernidad ya los filósofos se dan la libertad de dudar acerca de la existencia de Dios, acerca de si debemos esperar o no algo después de la muerte. Ya no presuponemos como cierta la religión, específicamente en Occidente la religión del cristianismo o del Islam. También hay muchos filósofos musulmanes muy importantes que representan mucho conocimiento para Occidente, pero sobre todo el cristianismo ya no es presupuesto como una religión verdadera, como la verdad tal cual, sino que ya se pone en tela de juicio. Y el ser humano ya es como puesto también en el centro de estudio de la filosofía, no tanto porque creamos que el ser humano es Dios y pasa a tener el lugar de Dios que antes tenía en la Edad Media, sino porque nosotros al ser seres humanos que filosofamos, somos los seres humanos que tenemos capacidades para conocer el mundo y debemos de investigar esas capacidades, ¿no? Investigar las capacidades y las limitaciones que tenemos para conocer al mundo, para actuar bondadosamente, para juzgar una obra de arte, para pensar sobre religión, sobre política, sobre derecho. Y entonces, como ya habíamos dicho, la filosofía a lo largo de la historia fue desfragmentándose un poco, conforme las ciencias fueron teniendo esta autonomía, sus propios métodos, y fueron haciéndose como un campo del conocimiento amplio y autónomo que ya se bastaba a sí mismo, que no necesitaba de la filosofía para justificarse a sí mismo, ¿no? Esto también tiene sus matices. Aún así, las ciencias hoy pueden y deben hacer investigaciones epistemológicas, deben acudir a la filosofía para esclarecer muchos de sus conceptos, pero aún así, hoy en día los científicos, los físicos, biólogos, los médicos, pueden ir adelante en sus profesiones sin necesariamente acudir a la filosofía a fondo, ¿no? Quizás algunas nociones filosóficas sean muy útiles, pero actualmente ya son, y de hecho desde la modernidad, ya son ciencias autónomas. Entonces, al último, ¿qué queda de la filosofía? Bueno, podemos decir que quedan la ética, la estética, entre otras ramas también más pequeñas, la filosofía de la religión, la filosofía del derecho, la filosofía política, entre otras vertientes. También está la filosofía del lenguaje, la filosofía de la historia, muchas ramas que son puestas como una manera filosófica de ver cierta área de conocimiento, ¿no?
y la ontología y epistemología, que son las dos ramas más generales y las más antiguas que hay. La ontología, que como dice el autor Morente, es esta teoría del objeto, teoría del ser, teoría de la cosa. Este concepto de ontología lo vimos en mi curso gratuito, pero lo vamos a ver durante todo este curso muy a fondo. Vas a ir conociendo cada vez más y entendiendo cada vez más qué es ontología. Ontología. Esta es una de las ramas, quizás la rama a veces un poquito más difícil de entender, pero conforme vaya explicando el autor y un servidor a lo largo de las clases, vas a ver que es muy accesible, vas a ver que en un momento dado ya vas a entender qué es lo que estudia la ontología, que es eso llamado ser, que es el estudio del ente en tanto que ente, cosas que suenan muy extrañas ahorita a primera vista, pero vas a tener ya, conforme pase el tiempo, una intuición acerca de qué es lo que estudia la ontología. Y la epistemología, que es nuestra manera de conocer el mundo. Si la ontología se pregunta por los objetos del mundo, por cómo se categorizan los objetos del mundo y cómo ver el mundo como una totalidad, el universo como una totalidad, el mundo incluyendo a las matemáticas, a los valores, a todo objeto posible que pueda ser pensado y de los que podamos decir algo, lo ve como un conjunto y se pregunta por el objeto como objeto tal cual. La epistemología se pregunta cómo es que conocemos a ese objeto. La epistemología se pregunta qué sentidos son fundamentales para conocer el objeto, si nuestros sentidos nos pueden engañar y únicamente mediante la razón podemos llegar a un conocimiento verdadero, si tenemos que utilizar en realidad la razón y los sentidos en conjunto para llegar a un conocimiento, si podemos confiar en nuestra razón, en nuestros sentimientos, qué tanto influye el lenguaje y las diferencias en el lenguaje, por ejemplo, etcétera, etcétera. Todo aquello que implique una investigación acerca de cómo conocemos lo que hay fuera del mundo, cómo conocemos las leyes del mundo, es objeto de investigación de la epistemología. Episteme. Recuerda muy bien este término, episteme, que era como la verdad, lo que es en realidad el mundo. Epistemología se pregunta cómo es que conocemos la verdad del mundo, ¿no? La investigación acerca de cómo hacemos saber, cómo hacemos conocimiento. Esa es la epistemología. Entonces, recapitulando, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos hasta ahora que la filosofía se divide a muy grandes rasgos en filosofía antigua, medieval, moderna, y hay algunos autores que también categorizan como una nueva etapa a la posmoderna. Eso ya queda más a discusión. Sin embargo, el únicamente nombrar estas épocas de la filosofía o a los filósofos o en tratar de resumir qué es la filosofía de ciertos autores o qué es la filosofía en general, nos resulta limitante, nos resulta problemático y lo que nos sugiere García Morente y también lo que sugiero yo es vivenciar la filosofía. Y esto lo vas a hacer conforme vayas estudiando a cada uno de los autores. Ya dentro de algunas lecciones nos vamos a meter a fondo al pensamiento de los presocráticos, pero antes tenemos que ver algunas otras cosas. Y bien, como un comentario último que nos va a servir como entrada para la siguiente lección, la filosofía sobre todo es pensar, ¿no? La filosofía normalmente es discursiva, por eso leemos textos, porque todo se nos da a través del discurso, a través del lenguaje, a través de la argumentación, ¿no? La filosofía, entonces, cuando se pregunta cómo hacer conocimiento, también se pregunta cuál es el método por el cual hacemos filosofía, ¿no? Ya que si la filosofía se pregunta por la manera en que hacemos conocimiento físico, ético, biológico, estético, también se va a preguntar cómo hacemos filosofía, cómo pensamos, cuál es el método de la filosofía. Entonces, la siguiente lección se va a tratar del método de la filosofía. La filosofía, hay que recalcar que a pesar de que es la rama más general y se trata sobre todo del pensar, la filosofía tiene sus reglas, ¿no? Y quizás la regla fundamental es la coherencia, el sentido, ya que la filosofía no es únicamente cuestiones que se pusieron a especular algunas personas ociosas hace siglos,
Ni es el simplemente ponerte a pensar y escribir ahí tus cosas. La filosofía no es coaching, la filosofía no es algo que te lleve que esté dedicado a llevarte a la felicidad. No. La filosofía es la búsqueda de la verdad. Y para tratar de buscar la verdad necesitamos un método. La discusión acerca de cuál es el mejor método va a ser la discusión que vamos a llevar a cabo también durante este curso y los siguientes cursos. Y nada más decirte que la filosofía tiene una manera de ir hacia adelante. La filosofía tiene como método el pensar lógicamente. Ahora bien, la discusión va a tratar sobre qué tanta importancia le damos a la manera lógica en que pensamos, o si la manera lógica en que pensamos es una mera construcción social con la cual nos ponemos de acuerdo, pero en realidad todo viene de los sentidos, etcétera, etcétera. Estas van a ser las discusiones que se van a tener a lo largo de la filosofía. La siguiente lección va a tratar más o menos sobre esto, sobre esta discusión, sobre los métodos que ha habido en filosofía, y Morente te va a dar un avistamiento general de los tipos de métodos que se han propuesto de manera muy general. Hay que decir que hay mucha más variedad, pero en resumidas cuentas, esto es, ¿no? Entonces, espero que te haya gustado esta primera lección, y la segunda tarea va a ser leer la segunda lección de este libro de Lecciones Preliminares de Filosofía. Y esta lección, este capitulito, te lo voy a dejar también en el programa, ¿no? En el curso. Entonces, a leer, a seguir leyendo, a subrayar, a hacer tus notas, a hacer tus resúmenes, mapas conceptuales, etc. Nos vemos entonces en la próxima lección. Espero que estés muy bien.